La pintura nos ofrece una serie de colores y formas que nosotros luego convertimos en sensaciones internas de cada uno de nosotros. Y por último, en interpretaciones. Estas interpretaciones dependen mucho del pintor, del pincel que hace el cuadro, pero también mucho del ojo que lo mira. El día de hoy, nuestra compañera Kimberly Evans nos hablará de la inmortalización de los ídolos del mundo artístico mediante la tecnología, en su cápsula Ídolos Virtuales. Después, nuestro compañero Alan García nos hablará de las particularidades de la historia y de los personajes de la película Ocurrió cerca de su casa. Leopoldo Martínez nos hablará de la musicalización del Tour de Francia por el cuarteto Kraftwerk. Y en la entrevista del día de hoy, Adrián Procel nos hablará de su experiencia, su trayectoria y sobre todo, sobre sus proyectos como artista plástico. Todo esto y más en nuestro panorama colectivo. El día de hoy vamos a platicar con Adrián Procel, artista plástico regiomontano que egresó de la Facultad de Artes Visuales. Él ha tenido grandes reconocimientos, ha tenido por ejemplo premio de adquisición en la Bienal Rufino Tamayo y es uno de los artistas jóvenes contemporáneos más destacados aquí en Monterrey. Adrián, ¿cómo estás? Hola, Mario. Primero que nada, muchas gracias por aceptar la entrevista. No, gracias por la invitación. Oye, Adrián, pues quisiéramos iniciar esta plática que nos contaras por qué decidiste dedicarte al arte, a la pintura. Bueno, yo creo que como todos, desde niño empecé a dibujar, ¿no? En los cuadernos de la primaria y me interesaba mucho primero, dibujarlos y luego mostrarlos, que eso era lo interesante, ¿no? Mostrarlo entre mis compañeros y a partir de ahí era como lo importante, llevarlo y enseñarlo a mis amigos y creo que desde ahí es el punto de partida, creo, de mi producción. Y de esa infancia, ¿qué otras cosas sucedieron relacionadas con el arte que no permitieron que tu vocación cambiara o decayera? Pues primero, como dibujaba, después veía a mi papá que de pronto estaba rotulando, haciendo un letrero y me llamó la atención el utilizar los pinceles, ¿no? Y ya la pintura de esmalte o acrílica. Oye, y al llegar ahí a la Facultad de Artes Visuales, ¿qué te empezó a dar la facultad en tu formación de artista? Fue muy importante en mi carrera porque, yo ya traía todas las bases técnicas. A partir de ahí, pues es que ya fui mezclando las técnicas y todo, fui como depurándolas. Sí. Entonces, la escuela me dio, las herramientas conceptuales para saber cómo partir desde el boceto, desde la idea, desde el escritorio, para después saber dónde aterrizar todas esas ideas. Hoy en día la tecnología nos ofrece todo prácticamente virtual, desde discos, películas, series de televisión, etc. Los productos físicos se han hecho casi innecesarios. Incluso gracias a los avances, hemos hecho innecesarios hasta los mismos cantantes. Hatsune Miku es el nombre de la primera idol virtual japonesa.
Ella ofreció un concierto ante un público que no solo bailaba y cantaba sus canciones, sino que además lo emocionaba, ya que el sueño para muchos de verla cantar en vivo se había vuelto realidad. Su nombre significa el primer sonido del futuro, y no es que realmente tenga vida, sino que es una animación digital que permite verla en 3 dimensiones. Este efecto se logra gracias a la proyección de la animación en una pared de acrílico. La voz de esta chica de 16 años proviene de un software llamado Vocaloid. Este sintetizador de letras y melodías hace que se puedan crear canciones constantemente. Y debido a que es una animación y no una persona real, el tono de su voz ni su apariencia física se verán afectados por los cambios de la edad, lo que la hace una pop star joven e inmortal hasta que sus creadores decidan lo contrario. El fenómeno Vocaloid hace pensar que en un futuro no muy lejano, las industrias del entretenimiento dejen de buscar nuevos talentos y los reemplacen por los ídolos virtuales, debido a que al no ser unas personas reales no tendrán que pagar sueldos, la transportación en las giras sería más sencilla y su imagen pública sería el menor de los problemas. Al final, tú decides las ventajas de tener un ídolo virtual. Sin embargo, hay que recordar que en gran parte de la razón por la cual admiramos a nuestros ídolos es por su lado humano con el cual nos identificamos. En muchas ocasiones tú has dicho que en tu obra es importante el proceso e incluso has contado anécdotas de algunas de tus obras. Sí. ¿Qué me podrías decir de esto? Bueno, hay algunas piezas una pieza de una maleta que en un viaje que hice con la escuela a Nueva York en autobús, vacié mi equipaje, y esto con la idea de cuando vas a un viaje, tu maleta o el interior de tu maleta es lo que contiene tu espacio que te pertenece, tu privacidad. Lo que hice fue sacar mi ropa, mi equipaje, y busqué un lugar donde estaban unas construcciones y le vertí cemento. Entonces se convierte ese objeto y ese acto que tú hiciste, ¿verdad?, de tomar el cemento, se convierte en arte. No solo es como decirlo, que ya se convirtió este objeto en arte, sino que es como trabajar desde el objeto, como les decía, desde su estado natural, registrar primero todo el proceso de encontrar en que se encuentran esos dos objetos y luego trasladarlo en un espacio privado mío, ya después donde quede en una galería, en una colección privada o en un museo. Bueno, pues eso ya es punto y aparte, pero lo importante, digamos, es mostrárselo a la gente y ver cómo funciona esto. ¿Qué sigue en tu trabajo artístico? Sí, quiero organizar alguna expo pronto donde recopile una buena parte de mis piezas que no se han visto y mostrarlas a la gente en un lugar público. ¿Hacer arte público? ¿Volverías también a ese trabajo que estuvo también en tus inicios, ¿no? Sí, hay varios proyectos que los tengo ahorita ahí guardados, que
que quiero sacarlos. A partir de lo de los murales en el 98, sí hay otras piezas que son, pero que vienen siendo como más texto, rótulos, y que quisiera hacerlos en lugares públicos, pero sí más adelante eso. Obtuviste un premio de adquisición en la 14ª edición de la Bienal Rufino Tamayo. ¿Qué te dio esa experiencia y qué pieza fue la que obtuvo ese premio? La pieza es una fotografía que tomé en Carolina del Norte. Esa pieza es un rincón, digamos, de un negocio de comida rápida, un fast food. Entonces decidí pintarla, esa pieza, y bueno, pues me seleccionaron y luego me premiaron. ¿Fue algo, aportó a tu carrera artística o te define también una línea de trabajo? La verdad que sí, se siente grato el hecho de que como es premio de adquisición, se siente padre ser ya como parte del maestro, ¿no? De lo que inició el maestro Rufino Tamayo, y aparte estar dentro de la colección del museo, del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, que es donde inició esto. Y así como esa pieza, después vino la exposición, la de Registro 02 en el Museo Marco aquí en Monterrey, y esa pintura te lo comento porque esa la adquirió el museo, entonces ya hay, por lo menos ya hay 2 museos importantes, que pienso yo, que ya tienen piezas mías dentro de su colección. Ocurrió cerca de su casa es una de esas películas que por alguna extraña razón no figuraron en la cinematografía mexicana, no estuvo exhibida en las salas de cine. Sin embargo, es una película que vale mucho la pena mencionar porque fue realizada por los mismos jóvenes que actúan dentro de la película. Esta película es originaria de Bélgica, del año de 1992, y fue ganadora de premios como el Premio Especial a la Juventud y Mejor Largometraje en festivales como Cannes. La historia es muy sencilla, es un grupo de jóvenes cineastas que están siguiendo en todo momento a Ben, una especie de asesino serial con gustos muy refinados pero algo cínico. Es lo que parece un documental del modo de operar de este asesino. Tu dois savoir que quand tu immerges un corps dans l'eau, il se gonfle d'air, hein, tu vois, et alors il a tendance à remonter à la surface. La primera parte interesante que me gustaría comentar de esta película es que estos jóvenes realizadores nos quieren engañar haciéndonos creer que esta película, que es de ficción, parezca que es un cine documental, tratando de hacernos creer que esta película es real. El personaje principal es interpretado por Benoit Poulvord, quien se interpreta a sí mismo como un asesino serial. Cuando él llega a interactuar con familiares y amigos reales, a estos les hacen creer que están haciendo un video de la escuela para lograr escenas con diálogos muy naturales que se logran pocas veces en el cine de ficción. En segunda instancia, o la segunda característica importante que tienen en este filme, es que graban en blanco y negro.
Estamos muy acostumbrados a ver cine documental en blanco y negro y de alguna forma la estética del blanco y negro nos ayuda a creer que es un video hecho por jóvenes realizadores con bajo presupuesto. Ya esto nos mete en una atmósfera de un cine documental y nos siguen haciendo creer que es real. Otra característica que nos sigue metiendo en la estética del cine documental y por lo tanto seguir con el engaño de que parezca un video real es el manejo de la cámara al hombro. Las cámaras están siguiendo la acción y esos errores que pudieran ocurrir mientras la cámara está siguiendo la acción son parte de ese engaño de un cine documental. Parece más real, ¿no? Incluso los errores en el audio, hasta el montaje que se limita simple y sencillamente a cortar y pegar con una secuencia lógica de imágenes. Bien, estos jóvenes realizadores ya lograron hacernos creer que esto es un cine documental y de repente hacernos dudar entre si es real o es ficción. ¿Qué posibilidades tenemos con esto? Bueno, las interpretaciones son infinitas, pero yo me quiero centrar en esta ocasión en decirles la importancia que tiene la influencia de los medios masivos de comunicación en nosotros. Primero que nada, ¿por qué hacer un cine documental de un asesino serial? Primero que nada porque existe un mercado que lo consume. Esta especie de morbo hacia este tipo de temas se ve reflejado también en la escena en la cual estos jóvenes cineastas se topan con un grupo de televisión haciendo un documental muy parecido, también con un asesino serial. Ahora, este tipo de programas prometen mucha fama, muchos atractivos por el simple hecho de salir a cuadro. Tantos que hasta el mismo asesino serial, Ben, se ve tentado a esto al exhibirse mostrando sus crímenes con promesas de fama y fortuna por salir en una película. Finalmente, las personas que están haciendo el documental, que en una primera instancia parecen mantenerse muy alejados del personaje y parecen no querer involucrarse con él, se van viendo tentadas poco a poco por la influencia de las acciones de Ben, a tal grado en el que en un principio comienzan a ser cómplices de él, posteriormente incluso participan de los mismos crímenes que él comete. Ocurrió cerca de su casa es una película que nos ayuda a reflexionar sobre la influencia que pueden tener en nosotros los medios masivos de comunicación o la cinematografía, a tal grado que pueden cambiar nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ser o de actuar, tal y como de forma cruda y agresiva son expuestos los personajes que participan en este filme. No cabe duda que Ocurrió cerca de su casa es un filme que puede tener muchísimas lecturas, muchísimas interpretaciones. Pero en esta ocasión quisimos centrarnos a hacer evidente cómo el manejo de algunos reality shows que aparentemente en ocasiones pretenden condenar, parecen promoverlos al no saber mostrarlos a un espectador determinado, que en ocasiones es vulnerable ante las promesas de fama, cosas que solamente el cine puede llegar a promover con sueños y fantasías de fama y fortuna, al igual como le sucedió a Ben, el protagonista de nuestra historia. Je dégoûte, hein. Je te dégoûte, je dégoûte, dis-le. Je te dégoûte avec mes défauts. Non, hein. Non. Cinéma. Cinéma, oui, je sens que je suis. Cinéma. Cinéma de Saint-Lantin et de film en film. Je t'ai donné mon existence. Et toi, Gabin, fils de Lucien, le cinéma fait de toi un bon gamin. Et que c'est quoi? Cinéma! Cinéma! Adrián, y para convertirte en artista, ¿alguien te ha facilitado, has tenido algún tipo de apoyo, de becas? Sí, por supuesto. Para empezar, la Universidad Autónoma de Nuevo León, a partir de la preparatoria fue cuando saqué becas de bajos recursos, cuando se hacían las filas grandototas así allá en rectoría. Y así fue toda mi trayectoria en la facultad también. Llevé becas y por eso empecé a trabajar desde antes de salir de la escuela. Yo no quería ser como que
ya sales y ahora que, como creo que nos pasa a todos los que terminamos una carrera, y como que siempre estás ocupado dentro de la escuela y no quieres sentirte como que ahora estoy desempleado, ¿no? Entonces quería desde antes agarrar el hilo y meterme de lleno al río, ¿no? Como dicen, al mainstream. Y pues mi primera incursión fue, digamos, en los murales, después en la Bienal Regional de Arte que se hacía aquí en la Casa de la Cultura. Fue de esa manera que me dieron un premio en el 2000, también por una pintura que llevé de Espacio que Recibe, se llamaba esa pintura. Luego de ahí, digo, es de esa manera en que uno, bueno, pues decías, ¿qué voy a ocupar? Bueno, ahora ocupo una cámara, es de esa manera en que uno se va haciendo del material para continuar, ¿no? En el camino. Y luego en el 2001 me dan la beca del FONCA, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Tienen un apartado para artistas, literatura, danza, tienen para las artes en sí, y me dan la residencia artística en Nueva York, y de esa manera estuve 4 meses trabajando allá. Y como dato curioso, la residencia o la beca esta del FONCA tenía más apoyo que otras becas de compañeros que tenía en Canadá, de Japón, de España. Incluso una amiga de España me decía, es que tú estás en la gloria porque te están dando departamento, te están dando estudio y te dan dinero para que hagas el proyecto. Y ellos no, nada más les daban el estudio donde iban a ir a trabajar. Ellos tenían que buscarlo por su cuenta. Adrián, una reflexión final, ¿qué sigue en el arte, o alguna reflexión que tú tengas que le quieras compartir a la gente que nos está viendo? Yo creo que todos nos hacemos metas a corto, mediano o largo plazo. Y de pronto, digo, va a haber piedras en el camino. Yo creo que lo importante es marcar el objetivo y luchar por ello. Yo vivo de esto, vivo de la pintura más que nada, y siempre mi objetivo fue vivir de esto. Mal que bien, estamos ahí pasándola y todo esto, pero no desistir. Yo creo que nuestro trabajo como artista es la sensibilidad. Entonces yo creo que sensibilizar por medio de un objeto o de objetos hacia la gente es lo más importante, creo yo. Pues nos da mucho gusto que toda tu carrera haya sido un éxito tras éxito, ¿verdad? Y creo que parte de que te hayas ganado esas becas, pues ha dependido de tu trabajo, de tu talento. Y también nos da mucho gusto que hayas aceptado platicar con nosotros para mostrarle a la gente parte de lo que es el arte contemporáneo, joven, aquí en Monterrey y en México en general. Muchas gracias, Adrián. No, gracias a ti. En el año de 1903 se dio por primera vez la competencia por etapas del ciclismo, el Tour de France, que recorría el territorio francés y parte de los territorios allegados a este. Y fue una idea del francés Lefebvre. La competencia se ha venido realizando anualmente desde el año de 1903, únicamente interrumpida en 2 ocasiones. En la primera de ellas, del año 1915 a 1918, a raíz de la Primera Guerra Mundial. La segunda ocasión que se interrumpió la competencia fue en el año de 1940 al año de 1946, a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Las técnicas musicales y los instrumentos que introdujeron en aquel momento eran realmente básicos. Por las experimentaciones realizadas y por la complejidad de los instrumentos que utilizaron en aquel momento, ahora se les considera padres de la música electrónica, ya que constituyeron la base del género. Ellos fusionaron la música electrónica con la música pop. En 1974 grabaron uno de sus álbumes más importantes llamado Autobahn, Autopista en español, que recrea los sonidos de la experiencia de viajar en una autopista alemana, incluyendo claxones y autos rebasando a más de 200 km por hora, la velocidad promedio en las autopistas alemanas.
A mediados de los 70 continuó con su siguiente álbum, el segundo de la carrera del grupo, Trans-Europe Express, que recreaba la experiencia de viajar en el Trans-Europe Express europeo a mediados de los 70. Con esos antecedentes y siendo uno de sus integrantes un apasionado del ciclismo, fueron invitados por el comité organizador del Tour de France para hacer la banda sonora del año de 1983. Radio Tour Información. Transmisión, televisión. El video que veremos a continuación muestra mucho del espíritu europeo. Por un lado, la música germana de Kraftwerk, con su frialdad electrónica, y por otro lado, la calidez del pueblo francés en una competencia deportiva como es el ya muy famoso Tour de France. Que lo disfruten. Radio Tour Información. Transmisión, televisión. Radio Tour Information. Transmission, télévision. Reportage sur moto. Caméra vidéo et photo. Tour de France.